Lo que estaba diciendo, agradezco al Señor por predicar otra vez en la iglesia. Y quiero empezar diciendo que hace unas cuantas semanas Dios me mostró que tenía que hablar sobre el tema de las perfecciones de Dios. No sé si se acuerdan. Y así escribí mi predicación que se llamaba ¿Quién es Dios? En donde yo en resumen le hablaba básicamente de lo extremadamente importante que es conocer a Dios basado enteramente en lo que dice la Biblia. Y yo les comentaba que hay un peligro muy grande en ignorar lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Y nosotros conversábamos que hay muchos cristianos que son básicamente idólatras o que han caído en sectas y falsas religiones solamente porque ellos no saben quién es Dios. Y empezamos a hablar acerca de las perfecciones de Dios y yo les hablaba de que Dios es un Dios que puede hacer literalmente cualquier cosa. Les hablaba de que Dios está literalmente en todos los lugares y que su amor es totalmente infinito, lo cual significa que no importa lo grande que tú te lo imagines, el amor de Dios siempre es más grande. Y hoy vamos a comenzar a ver una de esas perfecciones de Dios de las cuales yo les hablé y tiene que ver con uno de los aspectos más importantes sobre el carácter de Dios. Este tema es tan importante que si tú lo entiendes y si tú lo aplicas, Dios va a poder acercarse a ti de una manera en la cual tú nunca te lo imaginaste. Esta predicación se llama la relacionalidad de Dios. La relacionalidad de Dios. Así que busquen Juan 17:3. Como siempre yo voy a leer la Reina Valera, Juan 17:3. Es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Juan 17:3. Cuando lo encuentren, alguien diga amén. Juan 17:3. No sé si habrá alguien que lo quiera leer. Juan 17:3, en la versión que sea. Juan 17:3. Ya. Amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo el que has enviado. Lo primero que quiero decir es que Dios es una Trinidad. ¿Sí? Esto significa que Dios es uno solo, una misma esencia, pero en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son plenamente Dios. Ninguna de las personas de la Trinidad tiene más autoridad que otra. Ninguna de las personas de la Trinidad tiene más capacidades que otra. Y ninguna de las personas de la Trinidad es más digna de gloria y honra que otra. Estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios y se escriben con mayúscula. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es algo que es muy complicado y hay muchos que se preguntan, ¿cómo puede Dios ser tres personas pero al mismo tiempo ser solamente un Dios? No lo entiendo. Bueno, la verdad es que nadie lo entiende y esto es algo que no se puede entender y no hay que caer en explicaciones, ¿sí? Porque nuestro Dios es tan asombroso que no cabe en la mente humana. Sin embargo, nosotros por la fe lo creemos, ya que es bíblicamente cierto. Dios es uno solo, pero al mismo tiempo son tres divinas personas, cada una separada de la otra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, hay algo muy interesante y muy profundo, y es que Dios existía incluso antes de crear el universo. Y hubo un tiempo antes de nuestros tiempos que se llama la eternidad pasada, cuando todo lo que existía solamente era Dios, cuando Dios aún no creaba los cielos y la tierra, y cuando el cosmos aún no existía. Todo lo que había era Dios. Hubo toda una eternidad de más de miles de millones de años, y durante un tiempo que es literalmente incalculable, solamente existía nuestro Dios. La Trinidad era lo único que había en la existencia. ¿Sí? Hay algo muy importante. Y es que en Dios existió y existe una relación perfecta de amor entre las personas de la Trinidad. Entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Esto en teología se llama amor intertrinitario. Dios es relacional. ¿Qué significa que Dios sea relacional? Significa que Dios es un ser social. Dios ama las relaciones. Y Dios quiere establecer relaciones sociales. ¿Por qué? Porque Dios es relacional. Simplemente así es como es Dios.
Dios es un Dios relacional. El Padre ama a su Hijo, Jesucristo, con un amor sin igual, y todo lo que Él hace, todos sus planes y todas sus tramas, las hace por amor a su Hijo, Jesucristo. De la misma manera, el Hijo ama tanto a su Padre, que todo lo que hace, lo hace para complacer a su Padre. La obediencia del Hijo hacia el Padre no proviene de una obligación, sino que proviene enteramente del amor que Él siente hacia su Padre. De la misma manera, el Espíritu Santo, todo lo que hace, lo hace por amor al Padre y por amor al Hijo. Desde hace millones y millones de años, antes de la creación del cosmos, existe una comunión sin igual, un amor que es totalmente puro, una entrega total y una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Bueno, lo que estoy tratando de decir es que Dios es relacional, incluso desde antes que creara el universo. Dios ama las relaciones, y lo primero que sabemos de Dios cronológicamente es la relación intertrinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ese es el primer punto de mi predicación. Número 1, Dios es relacional. Dios es relacional. En segundo lugar, yo acabo de mencionar que la Trinidad se ama perfectamente y que entre ellos existe una comunión total. Y en general existe una perfecta relación en Dios. Pero hay una verdad bíblica muy interesante, y es que Dios es completamente autosuficiente. Esto significa que Dios no necesita a nadie más. Dios es completo tal como es. Si tú crees que Dios creó el universo porque estaba aburrido, o crees que Dios creó el universo porque necesitaba ser adorado, entonces tú estás completamente equivocado. Porque Dios es absolutamente autosuficiente, Dios es absolutamente completo y Dios no tiene ninguna necesidad de adoración humana. Sin embargo, el amor intertrinitario es tan intenso y es tan perfecto y es una experiencia tan plena y épica que Dios, en su soberanía absoluta, decretó: yo voy a compartir este amor con alguien más. ¿Sí? Todos deben experimentar esta relación intertrinitaria. Y Dios dijo: voy a crear un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, para que exalten la gloria de mi Hijo Jesucristo. Y voy a llenarlos del Espíritu Santo para que estén sellados y unidos a mi Hijo Jesucristo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo, mi Hijo, es el Señor, y que toda rodilla se dobla delante de Cristo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Es que Dios mismo nos invita a formar parte del amor intertrinitario que existía desde siempre. Dios te invita a tener una relación plena con Él. ¿Por qué? Porque Dios es relacional. Dios es relacional. Y ese es el segundo punto de mi predicación, que Dios quiere incluirnos en el amor intertrinitario y nos creó para eso. Si Dios quiere incluirnos en el amor intertrinitario y nos creó para eso. Ahora voy a hacer un repaso muy breve de la historia bíblica de la redención para que podamos admirar primero la grandeza de Dios y después la relacionalidad de Dios. Así que es una de las perfecciones de Dios. Ya sabemos la razón de por qué Dios creó a la humanidad. Fue para incluirnos en la perfecta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó como seres sociales y nos creó con un instinto natural de adoración y de buscar lo que es trascendente. Pero los primeros humanos cayeron en pecado y su corazón se volvió arrogante, necio, orgulloso, egoísta, desobediente, jactancioso. Y en resumen, toda la humanidad cayó en pecado y el diseño original que Dios había pensado para la humanidad se perdió por culpa del pecado. La muerte entró en la humanidad. Pero el amor de Dios es tan intenso que de una manera súper precisa y perfecta planificó un rescate para nosotros. Tú puedes ver en la Biblia que Dios una y otra vez ha tratado de acercarse a la humanidad. Él levantó profetas, levantó maestros, se escribieron libros,
pero la humanidad simplemente no le hacía caso, ¿sí? Ni a los profetas, ni a los maestros, ni a Dios mismo, cuando se aparecía a través del ángel del Señor, que es Jesucristo. Dios hablaba y hablaba para establecer una relación con la humanidad, pero la humanidad siempre lo rechazó. Y casi nunca le hicieron caso a lo que decía Dios, ¿sí? Y las veces que le hacían caso, a los pocos años caían en pecado y se apartaban de Dios. Aún así, la iniciativa de Dios era tan inquebrantable que Él envió a su mismísimo Hijo Jesucristo para que redima a su pueblo. ¿Sí? Toda la paga por los pecados de la humanidad fue absorbida en Cristo. Cristo amó tanto a la humanidad y quiso tanto a la humanidad que Él fue capaz de soportar el peso de todos los pecados de su pueblo y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo recibió la ira del Padre sobre sí mismo para que ya no haya condenación para nosotros, ¿sí? Y así podamos acercarnos a Dios libremente. Y si tú empiezas a pensar en esto, te surge la pregunta, ¿por qué Dios hizo todo esto? Bueno, es por varias razones. Una de las principales es para tener una relación con la humanidad, libre de pecado. Ya que la humanidad nunca le hizo caso por su pecado, qué mejor que librarlos de su pecado, ¿sí? Hebreos 12:2 dice que Cristo soportó la tortura y la ira de Dios por el gozo que fue puesto delante de Él. ¿Sí? Cristo soportó la tortura por el gozo que fue puesto delante de Él. ¿Sabes cuál es el gozo? Por el cual Cristo soportó la muerte más brutal de toda la historia de la humanidad y toda la ira del Padre acumulada. El gozo del Señor no fue pensar que Él sería coronado rey y no fue pensar que Él iba a resucitar. El gozo del Señor no fue simplemente el gozo de obedecer a su Padre. El gozo que fue puesto delante de Jesús y por el cual Él soportó el Calvario eras tú. La razón por la cual Cristo soportó la humillación fue porque Él estaba pensando en el fruto de su aflicción. Sí, Cristo entendió que el dolor era solo por un momento, pero la relación con su pueblo, es decir, contigo, es eterna. Sí. Cristo estaba viendo las bodas del Cordero, que es cuando la iglesia será vestida de lino fino y quedará unida a Cristo por toda la eternidad. ¿Te das cuenta todo lo que Cristo hizo por ti? Cristo literalmente te abrió a ti las puertas del cielo y eso le costó su propia vida, ¿sí? Dios te ama inmensamente y todo el plan de salvación nos muestra qué cosa, que Dios quiere acercarse a la humanidad. Dios siempre, siempre es el que toma la iniciativa primero. El tercer punto de mi predicación entonces es que la salvación nos demuestra la relacionalidad de Dios. En cuarto lugar, quiero hablar de algo más cotidiano. Y es que cuando alguien nace de nuevo y se acerca a Cristo, toda su vida cambia. Sus prioridades cambian. Sus deseos cambian. Yo hablé de esto más profundamente en mi predicación sobre el nuevo nacimiento, que la pueden escuchar, está en YouTube. Pero existe la posibilidad de que alguien que haya nacido de nuevo, poco a poco se aleje de Dios. Hay muchos cristianos que Dios ha levantado y que tienen ministerios, pero están perdiendo el tiempo y están sin el poder de Dios y están teniendo ministerios que no son nada efectivos y están luchando y luchando, pero nada les funciona porque ellos se han alejado de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que aunque tú creas que Dios no tiene interés en ti, aunque tú creas que Dios te ha desechado por haber caído en algún tipo de pecado y aunque tú creas que Dios está enojado porque no le obedeciste cuando te llamó al ministerio, déjame decirte que todo eso es absolutamente falso y que Dios de hecho no está enojado contigo, ¿sí? Es imposible que Dios esté enojado contigo porque la ira ya fue derramada sobre alguien, sobre Jesús. ¿Sí? Dios dice que nunca va a rechazar al que viene a Él. La Biblia dice claramente que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Todo el que viene a mí,
dice la Biblia, yo no lo echo fuera. Dios es relacional. Dios tiene un trato especial contigo, aun cuando tú no tienes interés en Dios. Dios siempre va a tratar de acercarse a ti. Y Él te va a hablar por medio de predicaciones, por medio de la música, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de pensamientos intrusivos, y Dios va a usar literalmente cualquier cosa. Dios está tan interesado en ti que Él te puede hablar incluso a través de medios no cristianos. ¿Sí? Por ejemplo, Dios puede traerte a la mente pensamientos sobre lo mucho que una madre ama a sus hijos, para que tú pienses en cómo Él te ama a ti. ¿Sí? Dios siempre quiere hablarnos y Él quiere que nos acerquemos a Él más y más y más y más. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y la Biblia dice literalmente que Él nos anhela celosamente. ¿Sí? Otra cosa súper importante es que, como vengo mencionando, nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y así como Dios valora las relaciones, nosotros los humanos también valoramos las relaciones. Nosotros somos seres sociales. Y como seres sociales que somos, nosotros tenemos ciertas necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la necesidad de pertenecer a algo, tenemos la necesidad de sentirnos amados, tenemos la necesidad de sentirnos seguros de nosotros mismos y de nuestro entorno. Y tenemos la necesidad de tener relaciones con otras personas. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es que Dios tiene un trato absolutamente personalizado para cada uno de nosotros. Dios sabe cómo hablarnos. Dios sabe cómo mostrarnos su amor a cada uno de nosotros de manera distinta. Y Dios sabe cuál es la manera correcta y la manera más eficaz de acercarse a nosotros. Dios te puede hacer sentir realmente amado. Dios te puede hacer sentir realmente seguro de ti mismo. Dios puede ayudarte y puede darte un propósito, el cual es mucho más trascendente de lo que tú te imaginas. Dios quiere ayudarnos. Y no solo eso, como decía antes, Dios sabe cómo ayudarnos. Dios sabe las cosas que a ti te gustan. Dios conoce tus metas. Dios conoce tus motivaciones. Y Dios se adapta a tus necesidades. ¿Sí? Dios quiere consolarte por todas tus heridas. Y Dios quiere que descanses en Él. Hay muchas personas que les molesta esta enseñanza, pero les voy a recordar que el Espíritu Santo literalmente fue presentado como el consolador, ¿sí? El que consuela. Entonces el cuarto punto de mi predicación es que el trato de Dios es absolutamente personalizado y se adapta a tus necesidades. El trato de Dios es absolutamente personalizado y Él se adapta a tus necesidades. Así que para recapitular un poco, lo primero que yo les dije fue que Dios es relacional. Y traté de definir un poco qué significa esto de que Dios sea relacional. Luego les dije que Dios quiere incluirnos en el amor intertrinitario y que literalmente para eso Él nos creó. Luego les traté de demostrar por qué el plan de salvación para la humanidad nos demuestra el interés que tiene Dios de acercarse a nosotros. Y ahora les estaba hablando acerca de que el trato de Dios es absolutamente personalizado y que Dios se adapta a nuestras necesidades y a cómo le respondemos. Pero hay algo más que quiero añadir y voy a cambiar un poco el tema. Y les voy a hablar del cielo y les voy a hablar de la vida eterna. Hay muchas personas que han argumentado a lo largo de toda la historia de la Iglesia que hay un problema filosófico con la eternidad. Sí, hay muchos que se incomodan con este tema y ahora les voy a explicar. La Biblia dice que el cielo es un lugar donde no va a haber llanto y no va a haber dolor. En el cielo no habrá enfermedades, no habrá plagas, no habrá ninguna necesidad material. En el cielo no va a haber ningún tipo de ansiedad, ni temor, ni depresión. La razón es que vamos a estar seguros bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Y el mismísimo Dios que hizo los cielos y la tierra va a estar ahí para nosotros todo el tiempo, igual que lo está ahora, pero de una manera mucho más personal y mucho más clara. ¿Sí? La Biblia dice que el cielo es un lugar hermoso donde fluye la vida y donde todo es perfecto. No hay problemas en el cielo. Ahora, esto presenta un problema, porque el espacio físico del cielo es limitado.
El problema filosófico que muchos señalan con la eternidad es el mismo concepto del paraíso. Y es que ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que tú te aburras en el cielo? Piénsalo. En el cielo no hay necesidades, no hay que trabajar. Imagina pasar 100 años en el cielo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando ya hayas explorado todo lo que hay en el cielo? ¿Qué va a pasar luego de 500 años cuando entiendas toda la teología? ¿Qué va a pasar cuando hayan pasado 1000 años y hayas dominado todo el arte que existe y toda forma de arte que existe? ¿Qué va a pasar luego de miles y miles de años cuando ya hayas estudiado y ya hayas comprendido todos los misterios del universo y hayas dominado toda ciencia, todo arte? ¿Qué va a pasar cuando ya hayas explorado todos los rincones del aparentemente infinito cosmos? ¿Qué es lo que vas a hacer y qué va a pasar contigo cuando ya no haya nada más que hacer? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando hayan pasado 1000 millones de años en el cielo y todo lo que se pueda hacer ya lo hiciste incontables veces? Yo les voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que tu vida va a dejar de tener propósito y te vas a sentir miserable y vas a anhelar morir. ¿Sí? Ese es el problema filosófico con la inmortalidad. El problema es que como estás en la eternidad, tu vida nunca puede acabar. ¿Sí? 1000 millones de años no es nada comparado con lo que te queda por delante, porque es la eternidad. Y el paraíso, la vida eterna, fácilmente puede convertirse en un infierno lleno de gente con depresión y sin propósito. Sí, esto lo postulan muchos ateos y muchos agnósticos, y es un argumento que es súper típico en contra de la religión. Pero yo les digo que este problema es falso. ¿Sí? No es sustentable bíblicamente. Porque sí, el paraíso es finito, y la nueva creación que Dios va a hacer cuando Cristo vuelva es finita. Y Él va a crear todas las cosas de nuevo. Es cierto que las ciencias son finitas y que el arte es finito. Pero Dios es infinito. Dios no tiene límites. Tú vas a pasar 1000 millones de eternidades y ni siquiera vas a estar comenzando a conocer a Dios. ¿Me estoy explicando? Luego de miles de millones de eternidades, no vas a haber entendido ni siquiera el 1% de lo que es el Evangelio. ¿Sí? Tú puedes estudiar la Biblia en esta vida. Puedes pasar toda tu vida reflexionando acerca del Evangelio y tú te vas a dar cuenta que siempre hay más, siempre hay más. La crucifixión de Cristo es un evento absolutamente profundo y siempre hay más, siempre hay más. Lo que estoy tratando de decir es que conocer a Dios es un proceso sin fin. Es un proceso que jamás te va a aburrir, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay una perspectiva nueva y siempre hay algo que tú ni siquiera habías pensado. ¿Sí? Otra razón es que conocer a Dios no es solamente un conocimiento teórico. Conocer a Dios es una relación. Es experimentar la presencia viva del Dios vivo. Y es palpar con tus propias manos quién es Dios. Dios es relacional. Dios es relacional. En sexto lugar, y ya para ir terminando, voy a decir que tú debes tener una relación con Dios, porque cuando tú pruebas a Dios y cuando Dios te llena del Espíritu Santo, lo primero que tú piensas, o una de las primeras cosas que tú piensas es, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin Dios? ¿Sí? Tú no deberías venir a la iglesia porque es entretenido, o porque te gusta la música, o porque aquí están tus amigos, o porque tienes una responsabilidad de algo en la iglesia. Tú deberías venir a la iglesia porque tú anhelas pasar tiempo con Dios. Y tú deberías venir a la iglesia porque tú tienes una relación personal con Dios. Dios es relacional. Otra cosa súper importante que no tengo anotada aquí es que las personas que no han nacido de nuevo y que son evangélicas no tienen ningún interés en conocer a Dios y les parece que conocer a Dios es un proceso súper aburrido. Y esa es la razón por la cual ellos no pueden entrar al cielo, porque aunque ellos lleguen al paraíso, ¿qué interés van a tener ellos en conocer a Dios? ¿Sí? Se van a aburrir
y se van a incomodar. Preferirían no estar ahí porque la presencia de Dios es tan intensa que su propio pecado hace que ellos quieran alejarse de Dios. De hecho, voy a profundizar aún más en esto. Esta es una ilustración que le escuché una vez a un teólogo bautista. Si luego del rapto Dios abriera el infierno y le diera la oportunidad a la gente de salir del infierno solamente con la condición de que se arrodillen delante de Dios, el corazón humano, que para ese punto ya no va a tener la gracia común del Espíritu Santo que está sobre todo el mundo, el corazón humano es tan sucio que ellos van a preferir pasar toda la eternidad en el infierno antes que estar frente a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3. Vamos a orar. Y antes que oremos, quiero pedirles que por favor abúrranse del cristianismo pobre, abúrranse de la liturgia de la iglesia, abúrranse de los programas en la iglesia, abúrranse de que ahora tenemos que orar, de que ahora tenemos que hacer esto, lo otro, abúrranse de los pastores, de los líderes, de los predicadores, abúrranse de la iglesia y piensen en Cristo. Piensen en Cristo, en la persona de Cristo. Así que les quiero pedir que ahora oremos y se entreguen delante del Señor y le digan básicamente que ustedes quieren tener una relación personal con Él, que no les interesa la iglesia ni nada, solo les interesa conocerle a Él. Pongámonos de pie. No sé si habrá alguien que necesite oración o algo así. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por Él? Antes de dejar el púlpito quiero decir un par de cosas. Y es que entre estos 2 días Dios me habló unas palabras que son para alguien que iba a estar aquí. No sé quién son, no sé para quién son. Pero básicamente dice algo así como que hay una persona que está aquí que está como Marta en la Biblia y que está muy preocupado o preocupada de hacer un montón de cosas en la iglesia, pero que está descuidando lo más importante, que es su relación con Dios. La otra palabra dice algo así como que supongo que la persona para la cual es va a saber, dice algo así como que para este tiempo yo te he levantado y yo te voy a dar palabra. Eso es todo.